la pulpa anestesiada para trabajar en todo lo que son piezas vitales, como ser operatoria, en piezas vitales o piezas que van a tener una inflamación pulpar. Generalmente los tratamientos de endodoncia de inicio van para todos. En los tratamientos quirúrgicos y en algunos tratamientos que tal vez no vamos a necesitar ni anestesia de pulpa ni de periodonto, pero sí una anestesia de bloqueo de campo por la necesidad de mucosa anestesiada, encía anestesiada, periodonto anestesiado. Para esto debemos seleccionar los anestésicos de la manera más correcta. Esto nos va a ayudar a nosotros a trabajar de manera coordinada, ordenada y sobre todo mantener un adecuado plan de tratamiento. ¿Ya? De acuerdo al acto operatorio, nosotros vamos a escoger el tipo de tratamiento y también vamos a recordar que los anestésicos tienen ciertas indicaciones o ciertas variaciones de acuerdo al tipo de paciente. Si tenemos un paciente con alguna alteración cardiovascular, por ejemplo, no utilizamos el vasoconstrictor y también de acuerdo a las condiciones del paciente en caso de que esté presente algún grado de alergia o hipersensibilidad. Para esto nosotros vamos a recordar que la dosificación viene de acuerdo a la presentación del anestésico, ¿ya? ¿Cómo dosificamos de acuerdo a la necesidad de anestesia que vamos a tener? Si va a ser anestesia de pulpa, anestesia de periodonto, anestesia mucosa, si van a ser las tres juntas, dependiendo del tratamiento que nosotros vamos a realizar. Recordemos que un tubo de anestésico, el 1.8 ml, es una dosis específica que nos sirve a nosotros para mantener un control adecuado de la terminación nerviosa, que es la pulpa. Por lo tanto, deberemos trabajar cuando es anestesia pulpar para operatoria o para endodoncia, un tubo en tronco nervioso. Para la anestesia en periodonto, cuando necesitamos hacer una exodoncia, haremos la distribución de acuerdo a lo que ustedes tienen en la base quirúrgica, de distribuir el tubo para anestesiar adecuadamente el alveolo, considerando la inervación de la pieza dentaria. Y cuando trabajamos en anestesia mucosa, podremos inclusive tomar en cuenta una anestesia superficial con anestesia tópica. De acuerdo a la seguridad y el manejo que tenemos nosotros en odontopediatría por el paciente niño, sus necesidades metabólicas, etcétera, vamos a trabajar nosotros con una anestesia de lidocaína al 2%, con un vasoconstrictor de 1 en 100,000 con seguridad. Esa es la dosis o la presentación segura que nos ayuda a nosotros a tener un adecuado control del dolor y trabajar con seguridad, evitando cualquier tipo de complicación o accidente que pudiera generarse por una inadecuada selección del tipo de anestésico. Para realizar la técnica anestésica en un paciente infantil, debo tomar en cuenta situaciones muy particulares debido a que estamos trabajando con un paciente que puede llegar a tener, obviamente, cierta aprensión a este tipo de tratamientos. Considerando que estamos trabajando con pacientes de más de 5 años, que son los pacientes que nos llegan a la clínica, debemos recordar que todo trabajo debe estar basado en el uso discreto con movimientos suaves. No debemos mostrar el instrumental, es un error mostrarles la parte activa del instrumental como las agujas. La jeringa carpuller de manera directa puede no ser tan amenazante como el hecho de que sea una opción para el paciente de generar temor precisamente por la presencia de la aguja. Por lo tanto, yo debo ser muy cauto y muy cauteloso desde el punto de vista de manejar también o las técnicas que voy a manejar para proporcionar el tratamiento. Debo explicar los signos y síntomas posibles. Yo no puedo decirle, se te va a dormir aquí el dientecito cuando sé que no va a tener el efecto de dormir por completo, va a adormecer ciertos tejidos, pero en algunos casos va a sentir todavía los movimientos, especialmente en las exodoncias, y eso es algo que no podemos nosotros negar al paciente. Si le de doler, no te va a doler, pero sí vas a sentir que se mueve, porque esa es una sensación que no podemos nosotros controlar con la anestesia. Con la anestesia controlamos el dolor. Para manejar este tipo de pacientes debemos recordar que todo tipo de inyección siempre debe ser lenta, con mucho cuidado, con manejo de tipo conductual, también y en lo posible mucho control de cooperación con el personal con el que contemos, si estamos
trabajando en la clínica, con nuestros mismos compañeros y todos los que puedan intervenir para poder incluso controlar movimiento en caso de que se necesite, porque el paciente puede llegar a incomodarse e intentar un movimiento. A pesar de que podamos advertirle no te vas a mover, los pacientes pueden tener esa reacción de manera directa, motivo precisamente de alguna situación de emergencia, y es lo que nosotros debemos cuidar. Otra indicación es que las instrucciones posanestésicas siempre van para el paciente, pero también para sus papás. No podemos nosotros asumir que el paciente va a cumplir autónomamente de ellas, sino debemos tomar en cuenta también que están al cuidado de sus padres y ellos son los que guían precisamente este cuidado. Primer paso, la asepsia y la antisepsia. Nosotros estamos trabajando con enjuagues con antimicrobianos, estamos trabajando con la clorexidina al 0,12% como enjuague, y debe ser siempre un enjuague que esté supervisado por el operador, no debe tragarse el enjuague de ninguna manera y debe ser siempre escupido por completo. Otros puntos a tomar en cuenta. Por ejemplo, en el momento de realizar la aplicación siempre debo contar con un apoyo. El apoyo se refiere específicamente a la zona que yo voy a estar controlando con mi mano o con la base de la mano. Específicamente la vamos a ver acá. Miren ustedes cómo es que los dedos se están apoyando en una zona de la cara. Es importante, así yo tengo un soporte necesario como en trípode para poder aplicar la anestesia. Si yo no tengo un apoyo que me detenga para no profundizar en una técnica anestésica, no voy a tener un adecuado control de la carpule. Y eso es algo que no deben olvidarse, siempre buscar el apoyo para poder mantener la mano firme y segura. Debo tener el control de los movimientos de mi niño, debo tener en cuenta que mi paciente puede no agradarle y reaccionar de una manera, no digamos violenta, pero sí inmediata a rechazar el tratamiento. Por lo tanto, debo tener un buen apoyo y un buen agarre. Si yo no lo sujeto bien al niño, no proveo un adecuado control en este punto, puede lesionarse mi paciente. Y eso es algo que yo tengo que cuidar, porque si no estoy tomando en cuenta eso y confío muy ciegamente, digamos, a que mi paciente me va a ayudar y no se va a mover, puedo tener todo el caso al revés. Debo siempre mantener, por eso, una adecuada posición. ¿Qué me da también la posibilidad de mantener una adecuada posición? El hecho de mantener también abrebocas, manejar la técnica quirúrgica con abrebocas, nos ha ayudado mucho a mantener de manera adecuada la boquita abierta y el paciente no tenga una posibilidad de cerrar, interrumpir o obstaculizar el tratamiento. Las agujas que nosotros utilizamos sabemos que vienen en 3 tamaños, las largas, las cortas y las extra cortas. De preferencia nosotros utilizamos las extra cortas precisamente porque estamos trabajando con pacientes que tienen dimensiones a nivel de la cavidad oral menor, no necesitamos tanta profundidad a nivel de la aguja, ¿ya? Necesitamos nosotros en el calibre 27, generalmente, la aguja extra corta puede llegar a ser 1 milímetro menos o 1 centímetro menos, perdón, de lo que es la longitud regular de la aguja corta y nos da mayor seguridad también al momento de realizar los apoyos y los movimientos de la punción, ¿ya? En este caso vamos a recordar que el tubo anestésico, a pesar de que a nivel mundial viene en diferentes concentraciones, nosotros a nivel de la odontología, nosotros lo utilizamos en el de 1,8 ml de lidocación, puede ser un 1,8 más o menos el que viene con un 100.000 de vasoconstrictor, que al final la que nos da seguridad adecuada. ¿Cuáles son? Tenemos una variada clasificación de la presentación de los tubos anestésicos. Dentro de todos estos, la seguridad con la que trabajamos es precisamente con el anestésico, el clorhidrato de lidocaína al 2% con epinefrina, ¿no? El rojo, podríamos decir, es el que nosotros trabajamos en odontopediatría. Sabemos que existen otros anestésicos como la mepina, la articaína, pero consideramos también que de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, estos otros anestésicos presentan, si bien un grado de profundidad
y de gran seguridad para ciertos tratamientos quirúrgicos, como ser los implantes o el tratamiento quirúrgico en sí, no presentan el mismo tipo de seguridad ni necesidad de trabajo en las técnicas que son para el uso en niños. Entonces, por eso nosotros no vamos a trabajar con mepivacaína ni con articaína. Es mucha la profundidad que tienen estos, óptimo en algunas indicaciones, no lo vamos a negar, pero no para los tratamientos de los pacientes niños, ¿ya? En eso tengan mucho cuidado, no es cualquier tratamiento para cualquier paciente. Entonces, generalmente, de acuerdo a la codificación, estaríamos trabajando con clorhidrato de lidocaína al 1 en 100.000 rojo. En el caso de la anestesia tópica, vamos a tomar en cuenta que vienen en diferentes presentaciones igual. Pueden venir líquidas, gel o pasta, ¿ya? Y están compuestas por lidocaína o benzocaína. La diferencia de estas presentaciones es que ninguna de ellas va a presentar vasoconstrictores, ¿no? Directamente el componente anestésico que corresponde necesariamente a un anestésico puro que de por sí, además de ser vasodilatadores, ¿no? Vemos que la lidocaína en sí tiene un efecto vasodilatador y por eso se asocia con un vasoconstrictor, para que tenga mayor lugar, vamos a tener mayor localización también de la zona anestésica y la vasoconstricción nos ayuda también a disminuir el sangrado en lugar, cosa que el anestésico tópico el anestésico local que no presenta vasoconstrictores. Podemos tener también la anestésica tópica en parches, que ahora está muy entrando con mucha fuerza, ya que la anestésica tópica en parches nos permite colocarlo y cuando se elimina el tono o el color del mismo parche, asumimos que sí ha habido una adecuada administración o sí ha tomado de manera adecuada la anestésica tópica, ¿ya? Su función es disminuir el dolor de la punción. Nosotros no utilizamos la anestesia en spray, en odontopediatría, porque no podemos controlar bien la dosis y aún así si tenga dosificador se expande mucho, es desagradable y podemos complicar la colaboración del paciente, porque es atemorizante y esto hace que le dé una sensación de ahogo o náusea inclusive. Nosotros en la técnica de aplicación de la anestésica tópica vamos a utilizar directamente la técnica en pasta o en crema. Primeramente se seca la zona de manera adecuada para que esté sin humedad y de manera inmediata se aplica el anestésico, puede ser al fondo del vestíbulo, dependiendo de la zona de punción, y se debe dejar por 2 minutos, pero no se lo deja y se suelta, sino se da un leve masaje de manera constante para que nosotros podamos trabajar con un adecuado campo seco. Si se humedece, si lo dejo el algodón con anestésico ahí y lo suelto y pongo a hacer otras cosas, se puede humedecer y si se humedece deja de haber efecto deseado, ¿ya? El anestésico tópico también tiene una acción germicida descrita para que podamos tener una punción segura y una baja posibilidad de complicación en el lugar de la punción. ¿Cómo sé yo que el anestésico tópico ha tomado de manera adecuada? Recuerden que es vasodilatador puro. Yo voy a encontrar una zona más roja. Después de aplicar, puedo aplicar también de esta manera. Lo importante es provocar el frote en este caso, la mota de algodón, el cotonete o el elemento que transporte al anestésico tópico, ¿ya? Necesito yo controlar de manera circular también, la función es apoyarlo y punto, ¿no? Debo hacer un leve frote, recordemos la presentación farmacológica, crema o pomada, para ingresar de manera adecuada a su función, debe tener un frote. Para minimizar el dolor, también puedo yo aplicar otro tipo de técnicas, en este caso la tracción del tejido, donde se coloca la carpuller con la aguja en bisel adecuado, apoyo en la zona más profunda del fondo de surco y suelto el labio después de traccionarlo y de manera automática, en lugar de la aguja inyectar, pareciera que el tejido
ingresa la aguja y de esta manera la punción es casi indolora. Es otra técnica más que yo voy a usar. Voy a usar la anestésica tópica, voy a utilizar la técnica de tracción para eliminar en todo lo posible lo que sea el dolor a la punción. A nivel comparativo, yo tengo varias diferencias entre lo que es un niño y un adulto, los cuales vamos a trabajar aquí. Dentro de estas están, obviamente que tenemos menores dimensiones en general. Los tejidos blandos, más irrigados y más celulares, al igual que los tejidos duros, más menos mineralizados, lo que da una sensación de que si bien el anestésico puede, también va a desaparecer más rápido su efecto, ¿ya? Es una situación que nos va a hacer pensar en algunos casos que necesita menor cantidad de anestésico, lo cual no es así. Vamos a ir viendo técnicas, pero antes de eso quería recordarles que la anestesia intrapapilar o transpapilar ha sido descrita generalmente desde la odontopediatría, tomando en cuenta las necesidades anatómicas que tenemos. Anatómicamente, las piezas temporales no tienen una profundidad a nivel de alvéolos mayores a lo que sería la longitud de la base ósea. Por lo tanto, realizando nosotros una técnica transpapilar, podríamos llegar, o intrapapilar, podríamos llegar de manera adecuada a realizar una anestesia de la zona periodontal a nivel lingual. ¿De qué se trata? Nosotros debemos trabajar a nivel horizontal, en un plano horizontal a 0 grados en la base de la papila, inyectando desde el inicio de la punción que va a provocar esta zona de isquemia hasta atravesar toda la zona de la papila, pero no atravesar por completo, ¿no? Sino quedarse más o menos a mitad de la papila, como podemos ver acá. Miren ustedes aquí, en el cuadro de abajo, y más o menos ahí y se deposita. ¿Para qué? Para que pueda provocarme una zona isquémica en este lugar que me da la seguridad que la anestesia ha llegado, ¿ya? Es muy útil, nosotros la utilizamos mucho en odontopediatría, pero la ventaja de esta es que también necesitamos menos volumen de anestésico para realizarlo. Generalmente con el cuarto que dejamos podemos realizarlo de manera efectiva. Posteriormente nosotros vamos a tener otros factores que intervienen también en el efecto anestésico. Entre estos están el sitio de depósito, la cantidad de anestésico, la concentración de la droga, la difusibilidad y las condiciones de la región. En el sitio de depósito, mientras más cerca al tronco nervioso aplique mi punción, voy a tener un efecto casi instantáneo. En cambio, si tiene que difundirse por compartimientos o por planos anatómicos, va a tener un efecto más lento. La anestesia inyectable puede ser una infiltración local para las terminaciones nerviosas finales, un bloqueo de campo donde estoy realizando ya para las terminaciones intermedias, o un bloqueo troncular donde es el inicio del tronco nervioso. Esto, si se fijan ustedes, es la zona donde voy a realizar las punciones, ¿no? Que no es porque se va más al labio, sino es que tanto ingresa la aguja hasta qué lugar, porque puedo llegar incluso aquí a nivel superior a lo que sería el agujero infraorbitario. Mientras más cerca del infraorbitario estoy, hago un bloqueo troncular. ¿Pero qué necesito yo en odontopediatría? Yo necesito una infiltración local. Y en algunos casos un bloqueo de campos, especialmente si voy a realizar un tratamiento múltiple. Pero no voy a arriesgarme a ir a un bloqueo troncular porque no necesito unas anestesias de tanta amplitud. En relación al volumen del anestésico, vamos a trabajar en base a las dosis máximas y las máximas absolutas. Recordando que trabajamos con la lidocaína al 2%, su dosis máxima es de 4.4 miligramos por kilogramo peso, y esto nosotros vamos a transformarlo, o qué es lo que significa ese 2%. El 2% son 20 miligramos por ml por la cantidad que es un 1.8 ml por tubo, lo que nos da una cantidad de 36 miligramos por tubo. Esto significan el 2% que se refiere aquí a nivel de la presentación farmacológica. Tenemos entonces, si la dosis máxima es de 4.4, directamente se multiplican estos números. Un paciente que pesa 10 kilos por la dosis máxima de 4.4 tendrá una dosis máxima del niño de 44 miligramos, que es un tubo y un poquito más. Lo mismo acá, tanto del 20 como del 30. Fíjense ustedes, vamos a tener hasta 2 tubos de máximo en un niño de 20 kilos. Un niño de 20 kilos es más o menos el paciente de 4 años, el de prekinder. Nuestros niños, los que llegan a la clínica, generalmente están en este rango
hasta los 7 años y más allá, 7, 8 años, pesan más de 30 kilos. Digamos, le vamos a poner unos 8. Dependiendo de esto, yo sé cuánta es la dosis máxima que le puedo poner. Y a mi paciente, dosis máxima, el paciente de la clínica, dependiendo su peso, podré ponerle hasta 3,5 tubos máximo. Lo que me dice no a mí que tengo que poner esos 3,6, no, sería lo máximo que puedo poner de manera segura. Por lo tanto, un tubo es muy seguro, no es para nada peligroso y eso tomen mucho en cuenta porque a veces dicen, no, le he puesto mitad nomás, le he puesto un poquito porque es niño, porque no, que con eso nomás, no. La pulpa del niño, los tejidos del niño son los mismos tejidos que del adulto. Las dimensiones menores no hacen que la pulpa se anestesie con menos cantidad. Entonces, ¿cuánto debo colocar de anestesia local? Dependiendo la técnica, si es para endodoncia, para cirugía o para qué, pero la dosis máxima de 4,4 me dan que el volumen del tubo anestésico es de 36 miligramos. Puedo hacer un ejercicio, miren, un paciente de 6 años que pesa 19 kilos, voy a tener el ejercicio directamente, si 19 kilogramos, no sé cuántos miligramos voy a ponerle por kilo, multiplico los 19 kilogramos por los 4,4 miligramos en una regla de 3 simple. Acá me sale este ejercicio en la regla de 3 y me sale 83 miligramos. Recordemos que cada tubo son 36 miligramos, entonces me sale 2 tubos y un poquito más. 2,5 tubos de manera segura que podría utilizar en un paciente de este peso. ¿Por qué les doy? Tienen que saber esto por si acaso se necesitara, pero yo debería trabajar con un tubo de manera segura, mínimo. Si yo trabajo con menos, me estoy arriesgando a que mi paciente le duela. Puedo poner un poquito, la mitad, y mi paciente me dice, sí, sí, está anestesiado, sí, pero no se olviden que la anestesia va por planos, y eso es lo que vamos a ver ahora. En la concentración de la droga, nosotros tenemos que ver cuál es la concentración mínima de la solución anestésica que se necesita para tener un bloqueo razonable. En odontopediatría es suficiente el 2% de lidocaína, no necesito 3 ni 4 porque ella dura demasiado tiempo. Yo no puedo tener una anestesia tan profunda. ¿Ya? La difusibilidad va a depender del paso de la droga por los tejidos y vamos a ver cómo es que el vasoconstrictor disminuye el flujo sanguíneo de la zona y por lo tanto puede durar un poco más. Mientras más concentrado esté el anestésico, más rápido es su difusión y más rápido va a hacer efecto, pero yo no puedo pensar que, entonces voy a ponerle otro tipo de concentración. No, la dosis segura es del 2%, en la lidocaína al 2%. En base a las condiciones de la región, debo evitar yo funcionar en zonas que estén con grado de infección, precisamente porque en estas zonas voy a tener cambios de pH que hacen que el pH del anestésico tenga alguna alteración que no vaya a producir el efecto anestésico. En los niños tienen muy buena eficacia las técnicas infiltrativas, pero no todos son técnicas infiltrativas y ustedes ya lo van a ver y lo vamos a revisar ahora. Antes de animarse a hacer una técnica anestésica, ¿qué es lo que debo hacer? Debo tener, no conquistado solamente al paciente, sino debo tener un manejo de ese paciente para que colabore. De otra manera, nos puede dificultar demasiado. Tengo que manejar a 4 manos para que alguien me ayude en restricción de movimientos. No puedo interrumpirla, asustarme de que el paciente se mueva. Debo prever todo esto con abrebocas, con un adecuado control ergonómicamente situado en el sillón y utilizar agujas cortas en bloqueos mandibulares. Generalmente en pacientes más grandes pondré las largas y las extra cortas para la anestesia infiltrativa. Ustedes saben, nosotros siempre les pedimos las extra cortas en odontopediatría. La anestesia, ¿cómo se clasifica? La general lógica, en algunos casos podemos utilizar estas otras de manera indirecta, pero vamos a tratar de manera directa lo que es la tópica farmacológica y la inyectable, que puede ser troncular o infiltrativa, dependerá cómo utilicemos nosotros estos tejidos. ¿Qué tengo que saber? Tengo que dominar lo que son los reparos anatómicos y la inervación, porque la anestésica va a bloquear impulsos nerviosos. Entonces yo debo saber qué nervio bloquea qué zona. Y para eso hemos revisado el trigémino, creo, en cada año de la carrera, y ustedes tienen que tener en cuenta eso. Tenemos las 3 ramas del trigémino, la oftálmica, maxilar superior, maxilar inferior,
Estos, los dos, tanto maxilar superior y maxilar inferior, son los encargados de tener una inervación a nivel de la pulpa dentaria, pero también tenemos que anestesiar alvéolos, tenemos que ver también por la parte interna todo lo que es los nervios a nivel de paladar y a nivel lingual. Entonces, cuando nosotros les pedimos qué vas a anestesiar, cómo vas a anestesiar, qué nervios, ustedes tienen que saber a quién le están anestesiando. Porque necesitamos dominar lo que es la parte anatómica, ¿ya? Tenemos esta distribución que generalmente nosotros la hemos visto desde el principio, la distribución gráfica de los reparos anatómicos que van a lograr anestesia gracias a esos nervios. Tanto de manera interna como de manera externa, nosotros vamos a tener esa relación. Primero, vamos a ver a nivel del maxilar superior las ramas de diferentes nervios, ¿ya? Primero, el esfeno palatino por dentro, a nivel del paladar, vamos a tener que se dividen, vamos a tener a dos, al naso palatino y al palatino anterior. Y tenemos las ramas de los dentarios, dentario medio, anterior y posterior, o el dentario o el plexo que va a unir el posterior y el anterior. ¿Por qué es súper importante? Porque a nivel de los niños, cuando están en dentición temporal, el lugar que ocupan los molares temporales es el lugar de los premolares. Por lo tanto, iba a tener muy en cuenta que ese corresponde al dentario medio o plexo. Y tenemos como rama terminal al penacho suborbitario, que es un poco más superior, ¿no? Aquí, anatómicamente, vamos a hacer un repaso, un poco cortito, ¿ya? Nosotros vamos a tener las ramas terminales de los nervios dentarios superiores posteriores, que miren como ustedes cómo llegan a inervar incluso a lo que sería el segundo molar, no tanto al primero. Tenemos los dentarios medios que van a llegar a todo lo que sería la zona del primer molar y los premolares. Y vamos a tener en la zona interna de manera directa el nervio nasopalatino que sale al nivel de la base de la papila, que va a dar una inervación a todo el sector incisivo, canino, y este sí, miren ustedes, me da una especie de plexo junto con los nervios que llegan del palatino anterior, que inervan la zona molar. ¿Qué nos interesa a nosotros en odontopediatría? Esta zona de la zona de los molares temporales, donde nosotros podemos encontrar plexo, tanto por dentro como por fuera. Por lo tanto, las técnicas transpapilares para la parte del manejo directo de lo que sería la anestesia a nivel palatino puede ser muy efectiva. En esta imagen que tenemos el nervio nasopalatino seccionado, podemos encontrar nosotros también la posibilidad de identificar cómo es que si bien tenemos nosotros emergencias de los nervios palatinos, tenemos también una zona en la cual podemos encontrar este nervio palatino que se va a unir de manera directa con el naso palatino, con el palatino anterior. Y nos va a dar una zona de plexo también que va a dar una adecuada inervación. Es por eso que cuando buscamos a nivel de anestesia de alveolo palatino, vamos a utilizar la zona apical, más o menos, en relación a cada pieza dentaria y se coloca la anestesia. ¿Por qué? Porque no estamos entrando a un tronco directo, vamos a entrar a un plexo prácticamente. Ay, aquí se me ha ido. A nivel anterior mismo, generalmente voy a tener siempre uniones de plexos, los cuales me dan la seguridad de poder trabajar igual. Al fondo de surco de la pieza dental, de lo que sería su ápice, yo voy a encontrar el nervio específico que lo esté anestesiando lo esté inervando a este diente. Y eso es lo que yo voy a buscar, ¿me entienden? Porque muchas veces yo pongo en este lugar, por ejemplo, y espero que esté el canino más, y no puedo ser tan optimista, digamos, porque sé que cada uno tiene casi su ingreso a nivel del plexo. Como podemos ver acá, tenemos ingresos directos, miren, ingresos directos a la pulpa, directos a cada pieza dentaria. Si yo no tomo en cuenta esto y anestesio muy abajo, anestesio muy afuera, entonces no voy a llegar. Estoy poniendo muy bajas las anestesias y no voy a llegar a tener un adecuado control. A nivel inferior, yo voy a tener que el nervio inferior va a ingresar por el conducto dentario inferior y va a ingresar a la pieza dentaria.
miren ustedes, inerva cada pieza dentaria. Y va a tener una zona de emergencia, que es el conducto mentoniano, por la cual va a salir el nervio mentoniano. Y miren ustedes aquí en anestesia, el mentoniano. Estamos anestesiando, podríamos de premolar, podemos llegar hasta ahí, que son la zona de las muelitas temporales. A nivel interno, nosotros vamos a tener al nervio lingual, el cual me va a dar igual ramas linguales para poder anestesiar cada alveolo por la zona lingual de todas las piezas dentarias. Por lo tanto, también podría yo encontrar de manera directa una punción a nivel de la pieza dentaria. Pero ¿qué nos salva aquí de manera muy óptima? El uso de la técnica transpapilar, tanto a nivel superior como a nivel inferior. A nivel inferior, no voy a olvidar yo las ramas del bucal, el dentario y el lingual. Aquí tenemos el dentario, el lingual y el bucal, los cuales pueden ser anestesiados, al menos el dentario y el lingual, a nivel de la técnica de Spix, y al bucal lo encuentro después. Pero su rama terminal es el que mejor favor nos hace a nosotros en lo que es la odontopediatría. Vamos a revisar técnicas anestésicas de acuerdo al maxilar en el que estamos trabajando. Para maxilar superior nosotros utilizamos anestesia infiltrativa, como les decía, a nivel del fondo de vestíbulo, a nivel palatino o a nivel lingual. Esto es fondo de vestíbulo, ¿ya? Cuando la anestesia infiltrativa está infiltrando en la zona cercana a los nervios que hemos marcado ya en las anteriores figuras. Puede ser en la zona molar, en la zona canina o en la zona incisiva, y vamos a tener también a nivel del paladar. Estas infiltrativas van a tener una punción muy específica de la zona en la que vamos a llegar. Aquí tenemos una secuencia con un adecuado secado de la zona de punción, la aplicación de la técnica de anestesia ectópica, la abstracción y la punción de manera directa, buscando realizar una anestesia en fondo de surco sin tocar, sin pasarse. Generalmente voy inclinando un poco para poder llegar a hueso y conseguir un adecuado control. Si estoy anestesiando la pulpa de esta muela, por ejemplo, para hacer una pulpotomía, una endodoncia, deberé poner un tubo en esta técnica, acá, en esta técnica. No se van a olvidar. Si estoy anestesiando para exodoncia, puedo poner ahí 2/3 de mi anestesia para la exodoncia y guardarme el otro tercio para la zona palatina. Si voy a anestesiar solo endodoncia, no necesito a nivel palatino más anestesia, a no ser que sea para el clamp, que se pone muy poquito. En las técnicas anestésicas del maxilar inferior es donde tengo que tener a veces un poquito más de cuidado, recordar mucho lo que es la anatomía. Por ejemplo, yo tengo que recordar cómo es el trayecto de mis ramos nerviosos a nivel de las estructuras anatómicas. Miren ustedes van a recordar la implantación de los músculos, cómo es que qué nervio va por delante, por detrás, cómo lo encuentro y todo eso que ustedes ya lo han revisado. Nosotros vamos a hacer una aplicación directa a lo que es la odontopediatría. Para los nervios dentarios, yo voy a realizar una anestesia. ¿Se acuerdan que hemos visto los dibujitos de estos donde qué zona es? Yo necesito una infiltrativa baja, no necesito un tronco, ni media, necesito una baja suficiente. Para el nervio anterior, para el plexo, porque es un plexo muy difuso, podríamos decir, o para los dentarios posteriores. La ventaja o la realidad es que cuando vamos al dentario posterior sí tengo que ingresar angulando así, porque no puedo entrar de manera directa casi nunca, precisamente por la apertura bucal. Fíjense ustedes, siempre estoy inclinando. Para los dentarios anteriores, yo puedo, si profundizo demasiado, podría llegar incluso hasta el agujero infraorbitario, pero yo voy a realizar una infiltración, profundizar tanto, porque yo solo necesito llegar a este nivel. Como ven acá, acá. Miren, en este caso se realiza una adecuada tracción y tengo aquí el apoyo. Como les decía, yo voy a utilizar la fuerza de estos 3 dedos, del índice del pulgar y del dedo medio para realizar la infiltración. Mi fuerza está en este punto. Y estos otros 2 dedos, el anular y el meñique, me sirven a mí
para el apoyo. Miren cómo están apoyando para que yo tenga una zona segura y un lugar específico para que siempre pueda apoyar bien hasta donde voy a darle el apoyo a mi jeringa, a mi carpule. Ahí está, fondo de surco, de manera directa, fondo de surco. Mi anestesia tópica, cuando estoy realizando una anestesia a nivel de los dientes con los incisivos centrales, por los mismos plexos que hemos visto, puede ser que tengamos un plexo que no sea exclusivo de esta pieza dentaria, sino sea todo un plexo acá, por acá, que provoque que la zona que lo está anestesiando también involucre la zona del otro lado, el contralado derecho, izquierdo. Por lo tanto, en lugar de ingresar yo con mi carpule así de manera directa, ingreso en algunos casos con esta inclinación, miren. Y prácticamente aplico la anestesia por debajo del frenillo. Esto me ayuda a controlar un poco la zona para ambas piezas dentarias. Las posiciones para la infiltración de los molares, por ejemplo, yo tengo a nivel de la zona molar derecha o izquierda, dependiendo qué voy a trabajar. Siempre acostúmbrense a utilizar, y siempre en odontopediatría, las manos. Ya hay algunos que anestesian que el apoyo de la mano izquierda o de la otra mano es espejo. No, en odontopediatría siempre anestesian en base a las manos, porque esta mano les ayuda a encontrar el reparo anatómico, a bloquear o a realizar una adecuada ampliación de estructuras. En molares temporales yo puedo trabajar a nivel infiltrativo. Recordemos que miren ustedes cómo es que mi plexo medio me da toda esta zona y yo estoy trabajando a nivel de molar temporal. Por lo tanto, mi infiltrativa de manera directa o con algún tipo de inclinación se va a dar hacia este lugar. No necesito profundizar más, recuerden, no necesito. Si a nivel anterior puedo llegar al infraorbitario, a nivel posterior puedo pasar y lesionar toda la zona de la mucosa. Y eso es lo que tengo que evitar. Aquí tenemos molares temporales, miren ustedes acá, a nivel entre ambos molares temporales, si quiero anestesiar los dos, es una buena alternativa también, porque se anestesia todo el grupo. Fíjense ustedes dónde está el delineado amarillo, se anestesia todo el grupo molar, inclusive una zona del primer molar permanente. Aquí tenemos, vamos. A nivel de molares permanentes, yo necesito profundizar más. Y debo recordar este ejercicio que más que todo nosotros nos está dando una ubicación precisa para que podamos ver que la angulación debe ir a 45 grados, ni más arriba ni más abajo, para que yo pueda tener una adecuada llegada y alcance. A nivel del naso palatino, su inervación me da esta de canino a canino. Por lo tanto, si yo voy a aplicar una anestesia cercana a la base de la papila, sé hasta dónde me va a llegar. En algunos casos hay un plexo que pueda llegar hasta acá, pero yo debo tener mucho cuidado. Esta anestesia en la base de la papila es muy rápida, pero también es dolorosa, porque a pesar de colocar anestesia tópica, puede llegar a ser doloroso porque es una zona que no es extensible y por eso al ingreso del anestésico presenta dolor por presión. Al naso palatino yo puedo ingresar por la técnica transpapilar. Y la técnica transpapilar, como lo hemos revisado, solamente llega a la mitad de la papila y puede ser una técnica combinada. Le doy un tanto por la técnica transpapilar y una vez que esta zona ya ha tomado algo de anestesia, que es el abón mucoso que le pongo un poco para luego recién profundizar o corregir la anestesia, voy recién a realizar la anestesia en la base de la papila. A nivel del naso palatino, siempre con la mano, realizando la separación de tejidos, el apoyo adecuado en la cara de mi paciente con la mano que va a infiltrar. Puedo realizar mi anestesia tópica a nivel cotonete y una técnica que si es que su paciente colabora de manera adecuada es realizar esta técnica. Para la zona palatina, aplicando directamente el cotonete con la anestesia, mientras estoy haciendo el masaje, ingresar de manera conjunta. ¿Me ayuda? Sí, me ayuda mucho para controlar un poco lo que es la sensación de la punción. El nervio palatino anterior me va a dar este tipo de inervación. Miren ustedes, vamos a tener ya otro tipo de inervación que es toda la zona molar. Involucra, por lo tanto, a los molares temporales. A pesar del plexo que ya hemos descrito que puede venir por acá. Pero yo necesito hacer esa infiltración en cualquier zona que involucre este lugar. No necesito llegar aquí, nunca.
ya voy a involucrar solamente en la zona específica en la cual yo necesito realizar la punción. En el palatino anterior, miren ustedes, yo voy a trabajar con una hiperextensión, un paciente muy bien echado. Necesito anestesiar la zona de la punción, no es cerquita al diente, es un poco más superior. Y voy a realizar una punción combinada también de manera, de manera que nos pueda ayudar. En el maxilar inferior, yo voy a trabajar algunos aspectos más, porque recordemos que vamos a trabajar en pacientes que están en crecimiento y desarrollo, que no han terminado de crecer, que todavía van a aumentar estructuras, dimensiones. Si bien en el maxilar superior van a aumentar las dimensiones, las zonas donde podemos ubicar nosotros a las terminales nerviosas no van a diferir mucho. En cambio, en el maxilar inferior sí, especialmente la zona del ingreso del conducto dentario inferior, ya que como vemos acá, estamos con una rama mandibular de mayor longitud, miren ustedes, que se va a dar un crecimiento y desarrollo por aumento hacia arriba y hacia atrás de la rama mandibular, que va a tener entonces un crecimiento mayor. Al tener un crecimiento mayor, la zona de este agujero del dentario inferior, donde se encuentra la espina de Spix, va a migrar. No se queda a esa altura, no se queda aquí. Va a migrar y va a ir avanzando en proporciones junto con la rama de la mandíbula hasta ubicarse en una zona superior, que es la que ustedes conocen como 1 centímetro por encima del plano oclusal. Pero no es así hasta que el paciente casi termina de crecer. Y eso es algo importante que nosotros vamos a repasar. Primero, las técnicas infiltrativas en maxilar inferior sí se dan, especialmente en la zona de los incisivos, solamente en incisivos. La zona molar no funciona con técnicas infiltrativas, por favor. Recuerden eso, no cometamos el error de colocar infiltrativas, porque se le va a anestesiar solamente el plano superficial, que es la mucosa, el labio, el cachete, y ya. No vamos a anestesiar pulpas, no vamos a anestesiar alveolo. Y eso es un problema, porque ya, ¿no te duele esto? No. Probamos anestesia en labio o en cachete. Nos dicen, no, no, ya, todo está bien. Y no está bien. Para hacer algunas estructuras anatómicas como repaso. Tenemos el plano regular. Tenemos la escotadura menos escotada, la escotadura sigmoidea, el cuello del cóndilo y el cóndilo. Todos crecen, todos cambian de posición y eso es algo que tenemos nosotros que recordar. A nivel de tejido blando, por ejemplo, cuando la boca del paciente, pedimos al paciente, mejor dicho, que abra la boca, vamos a tener esta referencia, ¿no? Podemos a poder en algunos casos determinar el rafe mandibular, que es una reparo anatómico en tejido blando que nos ayuda a ubicar la zona de punción, por ejemplo, para el dentario inferior. Pero esto nos puede ayudar un poco porque la zona de punción generalmente es un poco por delante del rafe mandibular, realizando la palpación para ubicar precisamente la escotadura coronoide y ubicar de manera directa. Pero, ¿qué pasa en los niños? Muchas veces no es detectable el rafe mandibular. Por zona de crecimiento y desarrollo y el acúmulo específico de algunas zonas, vamos a tener un acúmulo ahí de la bola de Bichat bastante pronunciada, que nos da un tejido bastante difuso de ubicar, muy ampuloso para poder ubicar el rafe mandibular. Entonces, vamos a tener una referencia de crecimientos, lo que les decía yo. La ubicación del foramen mandibular va a depender de la edad. Si tenemos nosotros determinados tipos de paciente, por ejemplo, en un paciente que se encuentra en dentición temporal, en una edad de 4 a 6 años, yo voy a ubicar el foramen mandibular por debajo del plano de oclusión. Recuerden ustedes, lo que han aprendido es 1 centímetro por encima del plano de oclusión para el adulto. Pero en el paciente niño ya hemos visto que la mandíbula crece así, crece de abajo para arriba. Y a medida que crece, el agujero mandibular también va avanzando. Se encuentra primero más bajo y va avanzando, va avanzando, va avanzando en relación con
con el plano oclusal y una vez que ha terminado su crecimiento, recién se encuentra 1 centímetro por encima. Entonces, cuando mi paciente tiene de 4 a 6 años de edad, más o menos en dentición temporal, todavía los molares permanentes no están en oclusión, voy a ubicar el foramen mandibular por debajo del plano de oclusión, ¿ya? Puede ser medio centímetro hasta 1 centímetro por debajo del plano de oclusión, no tanto, no es tanto 1 centímetro, pero debo tener esta inclinación. ¿Complicado? Sí. Vamos a tener, por lo tanto, alternativas para este tipo de anestesia que están relacionadas a otro tipo de nervios, como es el nervio mentoniano. Cuando el paciente va a aumentar de edad, cuando ya tiene las muelitas permanentes, generalmente va a ir aumentando. Miren, aquí la angulación es mayor, aquí la angulación es menor, ¿no? Se está empezando a paralelizar, podríamos decir. Cuando tenemos de 6 a 10 años, vamos a encontrar que el foramen mandibular ya se encuentra a nivel del plano de oclusión. Entonces, podré yo colocar a ese nivel mi punción con un poco de angulación también. Lo importante es recordar esto, cómo crece y cómo se ubica el foramen. Si yo coloco 1 centímetro por encima, no lo voy a encontrar. No significa que, por ejemplo, pero está entrando, voy a encontrar al nervio antes de entrar. No, porque recuerden que ingresa muy posterior. Hemos visto nosotros. Si lo ubicamos aquí a la mitad, realizamos una punción en esta zona, no lo voy a encontrar y no va a hacer efecto. Entonces, yo tengo que buscar, mientras más cercano estoy a la espina de Spix, a la espícula, a la língula, perdón, voy a poder tener un adecuado efecto. Pero en el niño, si no coloco en un buen lugar, no va a tomar. Voy a tener una pérdida de anestésico y se me complica porque no puedo estar reforzando a cada momento. El refuerzo es muy específico y muy complicado porque tengo que tener cuidado con la dosificación. Si mi paciente ya ha pasado los 10 años, ya tiene sus primeros molares y están erupcionando los segundos molares, generalmente cuando el segundo molar ya está en boca, en oclusión, yo recién voy a ir por encima del plano de oclusión de manera paulatina. Cuando mi paciente ya ha superado los 15 años, recién voy a ir 1 centímetro por encima del plano de oclusión. ¿Ya? Miren, de 10 a 12 años es medio centímetro, 5 milímetros por encima del plano de oclusión. Cuando mi paciente está más o menos en los 15 años, recién voy a ir a 1 centímetro por encima del plano de oclusión. Y esto es algo que tienen que recordar, porque a veces no puedo poner mentoniano, tengo que poner Spix, es cierto. Pero si pongo muy arriba, no va a tomar. Necesito ponerlo más cercano al nervio dentario inferior, a la entrada del nervio dentario inferior y también haciendo la técnica directa o la indirecta para anestesiar también al nervio lingual. ¿Ya? Miren ustedes, todos los molares erupcionados, el plano oclusal y voy a 1 centímetro por encima el ingreso al conducto dentario. Ideal. Ese es el adulto, no se van a olvidar. El niño no. El niño va migrando. No puedo específicamente determinar, este niño está en tal lugar. La referencia que yo tengo son los dientes que tiene erupcionados en boca asociadas con la edad. En la técnica de Spix, recordemos que voy a tener, de acuerdo a la anestesia del nervio dentario inferior y el lingual, una anestesia de todos los tejidos que están, en este caso, de amarillo, ¿no? Toda la zona molar, lingual y vestibular, y en la zona anterior, todo lo que irrigaría el nervio mentoniano y las ramas terminales, en zona del labio y mucosas. Esta zona que no está anestesiada, miren ustedes acá, tengo que hacer un refuerzo o tengo que hacer la segunda parte de la técnica de Spix, que se va a dar con el bloqueo del nervio bucal, ¿no? El nervio del bucal largo lo puedo encontrar en el fondo de surco, pero ese es bucal. No se van a confundir de que es infiltrativa. Fondo de surco, ya está la muela anestesiada, ¿no? Ese es solo un refuerzo final cuando hago la exodoncia para darle al bucal largo. De otra manera, no debería yo involucrarme. A nivel del nervio dentario inferior, debo ubicar adecuadamente la posición. En algunos casos sí funciona que esté más echado a que esté sentado, pero lo que les decía yo, puede presentarse un tejido blando muy prominente, el cual debo yo tomar en cuenta que en algunas posiciones es menos detectable, echado se detecta menos. En molares inferiores yo voy a tener
Miren ustedes, en este caso es un paciente con dentición temporal y la infiltración está por debajo del plano oclusal. Acá. Le voy a dar al nervio dentario, al nervio lingual y al nervio bucal a nivel del fondo del surco para poder hacer un bloqueo completo. La técnica de Spix, que es lo que busco yo siempre, lo más cercana a la língula. ¿Cómo ubico? Puedo ubicar a nivel de palpación, aplicando mi pulgar a nivel de lo que sería la escotadura coronoide y en base a esto voy a tener una relación ósea, donde está la rama. Mi relación a nivel de 1 centímetro por encima del plano oclusal me puede dar la zona de punción. Y si se dan cuenta, a veces no podemos nosotros ubicar con el RAF mandibular, pero sí con la zona de en relación al plano de oclusión y a la escotadura coronoide. Y aquí tenemos la técnica, de acuerdo a la técnica directa e indirecta, para poder realizar una adecuada punción. Puedo hacer la corrección cuando realizo la técnica de Spix, siempre realizando, miren ustedes, si es que me voy muy atrás, realizando un giro mayor, que generalmente debe estar a nivel de los molares, el contralateral de la carpular, para ubicar de manera adecuada la zona de punción. Y a nivel del nervio mentoniano, yo voy a tener la posibilidad de ubicar la rama terminal. La ventaja es que me anestesia esta zona, miren ustedes, aquí esta es la zona de los premolares. Me anestesia esta zona donde están los molares temporales. Yo necesitaré, por lo tanto, aplicar una punción a este nivel, entre ambas, ingresando en la zona al contrario de lo que se dirige el agujero mentoniano, o el nervio por el agujero mentoniano. Entonces deberé ir yo de atrás hacia adelante y hacia adentro en relación contraria a lo que es la salida o la emergencia del mentoniano. Y aquí deberé depositar mi tubo entero en caso de endodoncias para dientes temporales. En caso de exodoncias deberé realizar el 2/3 por fuera, como se dice, por vestibular, y el tercio que me queda por transpapilar y lingual. Puedo, sí, no sé, resulta bastante aplicable, especialmente pacientes menores de 10 años, de manera muy controlada, porque también es una anestesia no tan profunda, no tan extensa. No son tantos tejidos los anestesiados y la lengua generalmente no se anestesia a gran medida como con la técnica de Spix. La técnica para el nervio bucal, sea derecho o izquierdo, vamos a hacer un refuerzo ya sea a nivel del trígono retromolar, a nivel de la zona lateral de la mucosa yugal vestibular, para poder realizar la punción completa y hacer un bloqueo de esta zona, ¿ya? Miren ustedes, otra vez puede ser no tan clara la zona de Spix, no tan claro porque hay emergencias que no nos permiten utilizar la técnica del mentoniano y necesito conocer yo cómo ubicar el agujero. Si yo aplico muy arriba, no va a anestesiarse, ni no va a anestesiarse la pulpa y me puedo yo llegar a desesperar. A nivel del nervio lingual, lo mejor es hacer una transpapilar previa para anestesiar de manera superficial y luego hacer un refuerzo por lingual. Si se fijan, esta foto es de adulto, porque esta técnica del nervio lingual es mucho más complicada en niños de manera directa porque es bastante dolorosa. Es preferible realizar la técnica en base a lo que es la técnica transpapilar. Y por último tenemos la anestesia supraperióstica. Esta anestesia nosotros la tenemos con mucho alerta, mucho cuidado, que se la utiliza en algunos casos para completar el bloqueo de campo o para realizar un ejercicio muy directo. Cuando tenemos una falta de cobertura, especialmente cuando hay que reforzar para realizar exodoncias. No la utilizamos en tratamientos de endodónticos ni para tratamientos de operatoria, porque vamos a tener que trabajar directamente con unas técnicas que me den una adecuada cobertura, especialmente para la anestesia pulpar. ¿Okay? Listo, hemos terminado justo a tiempo porque hemos empezado 2 en punto. Así podemos avanzar de manera mucho más fluida. Por si acaso las notas se van a publicar esta tarde. No sé si tienen alguna consulta, los escucho. ¿Nada? Bueno,
Les voy a pedir, por favor, que estén atentos. Como estamos ante tercer parcial, vamos a acelerar un poco las clases teóricas porque no tenemos muchas semanas. Y estén atentos también a la convocatoria porque el doctor va a tener también el avance más seguido y puede ser que tengamos 2 teóricas por semana. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.